Ya tenemos dos nuevos cuartofinalistas, se podría decir. El Inter de Miami cae con el PSG y Flamengo sucumbe al Bayern Múnich. ¡Empezamos! Bueno, chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los dos nuevos equipos que pasan a cuartos de final. Ya hablamos ayer en el canal de Palmeiras y del Chelsea, y hoy toca hacer lo mismo con el PSG y el Bayern Múnich. Era evidente, era lo más factible, aunque un partido estuvo mucho más disputado que el otro. Empezamos por orden, el primer partido, el de las 6 de la tarde. Por cierto, hoy no hay partido a las 6 de la tarde, hoy el partido es a las 9 de la noche, el Inter-Flamengo. Y luego a las 3 de la madrugada el City Al Hilal. El City Al Hilal obviamente no me lo voy a ver, como si me he visto estos últimos partidos. Me veré al día siguiente un resumen amplio, veré análisis y demás. Y lo comentaremos mañana en el canal seguramente. Pero obviamente a esa hora me despierto solo para ver al Madrid. No me voy a despertar para ver a otro equipo, y menos si fuera un City Bayern, si fuera por ejemplo el PSG Bayern de cuartos, pues igual me levantaba. Pero siendo un City Al Hilal, con todo el respeto del mundo, no contemplo levantarme a esa hora, obviamente. Pero bueno, en fin, que vamos a comentar los partidos. A las 6 de la tarde ayer fue ese PSG Inter de Miami, que también os digo, soy totalmente sincero como siempre, solo me vi la primera parte porque obviamente ya estaba todo decidido en esa primera parte con ese 0-4, y con lo cual dije, pues mira, voy a ponerme a hacer cosas más productivas que verme una segunda parte en la que si pasa algo va a ser una goleada mayor, pero el Inter de Miami no creo que haga nada. Y efectivamente no pasó nada en el partido en la segunda parte, no me perdí nada. Por lo que he leído, el PSG bajó revoluciones, fue muy parecido a lo que pasó el día del Atlético de Madrid, entre muchas comillas obviamente, en el cual vieron que lo ideal era descansar, era no asumir riesgos, pensar en el partido de cuartos que iba a ser más exigente seguramente o bien con Flamengo o bien con Bayern Múnich, y es lo que hizo el PSG. El partido, perdón, el partido contra el Inter de Miami, bueno, como se presuponía, era el más desigualado de todos los octavos de final. No había un partido más desigualado. El Inter ya hizo bastante pasando a octavos, sinceramente, debido a una muy mala actuación de Oporto. Y pues lo dicho, creo que el PSG es que se enfrentaba a las dos cosas, que era el peor equipo de octavos de final, el Inter Miami, que hay que recordar que estaba en este torneo gracias a una invitación, a diferencia del resto de clubes que se lo habían ganado en el campo. El Inter Miami se lo había ganado gracias a que Infantino dijo, ay, pues está Messi, pues eso va a repercutir más audiencia, pues vamos a invitar al Inter de Miami. Es por lo que está en el Mundial, no hizo ningún mérito, y lo dicho, bastantes que había pasado hasta octavos, pero era la cenicienta de octavos, y encima se enfrentaba al equipo más poderoso de este Mundial de Clubes, al favorito, que es el Paris Saint-Germain, que viene de ganar la final de la Champions 5-0 al Inter, y obviamente, pues, oye, hay una diferencia muy grande, se vio en el campo, y de ahí, pues, ese 4-0 en la primera parte, que a ver, si encima de que el Inter de Miami hay muchos jugadores que no tienen el nivel, otros que están casi al borde del retiro como Jordi Alba, Busquets, Suárez y Messi, pues, ¿qué quieres que te diga? No ayuda tampoco que Suárez y Messi se queden parados mirando a cómo se acaba el balón jugado el PSG. Si algo tiene clave este PSG es tapar como sea a Vitinha y a Joao Neves, que son, bueno, el eje de este equipo, ¿no? Si les das libertad para que piensen, para que se den la vuelta, para que reciban de espaldas, etcétera, no tienes nada que hacer. Y con gente como Suárez y como Messi, que se vio durante el partido cómo miraban, cómo perseguían sombras, pues es muy difícil pararlo, ¿no? Entonces se juntan dos cosas, que era, obviamente, bueno, que la única opción de que el Inter Miami ayer pasase con el PSG es que, yo qué sé, se lesionasen los 11 jugadores de golpe en la primera parte. Es que no, de verdad, parece absurdo, pero es la realidad. La diferencia de nivel es abismal y se demostró ayer en el campo lo obvio. Entonces, PSG pasa a la siguiente fase, en la cual se enfrentará, vamos a tener el primer gran partido del Mundial de Clubes, porque vamos a tener un PSG Bayern Múnich, posiblemente podría ser un partido de semifinales de Champions, incluso una posible final de Champions, etcétera. Un Bayern que, sinceramente, bueno, yo tenía muchas dudas porque a mí el Flamengo me encanta. Yo, con todo el respeto hacia Botafogo, Palmeiras, Fluminense, que juega hoy contra el Inter, veremos a ver qué hace. Para mí el Flamengo es el equipo que mejor juega allí de los brasileños. No sé si en el Brasileirao habrá sido igual, pero en el Mundial de Clubes, por lo que he visto, Flamengo da gusto verle. Yo, sinceramente, si fuese el Atlético de Madrid, le echaría un ojo a Felipe Luis, porque no habrá mejor entrenador posible para sustituir. Sabe cómo es el club, sabe cómo son los aficionados.
Es un tío con mucho carácter. He visto además un vídeo esta mañana de su debut como entrenador del Flamengo. Bueno, no sé si fue justo su debut, pero sí al principio cómo se encaró desde la distancia con Gabigol, diciendo que era un niñato, que le hiciese caso, no sé qué. Estas cosas a veces salen mal, también he de decirlo, pero a mí Filipe Luis me caía muy bien como jugador y creo que como entrenador, oye, con Flamengo ha hecho un trabajazo, que hay que ver que Flamengo luego no tiene grandes cosas. Es verdad que está Gerson por ahí, Alessandro, que estuvo en Europa, pero luego no tiene ningún jugador así que digas tú, madre mía, qué jugadorazo, es impresionante. Gerson como mucho. Y aún así ha conseguido un equipo que no tiene tanta calidad que jueguen como los dioses. Yo tenía muchas dudas en este partido y sinceramente yo creo que si no hubiera sido por la mala suerte que tuvo Flamengo ayer en los dos goles, en los dos primeros goles, creo que podía haber hecho mucho más en el partido. Y obviamente las distancias, ¿quién las marca? Pues el que la gente no quería en el Madrid porque era muy mayor, Don Harry Kane. Delanterazo de culto, delanterazo de época, delantero que no va a tener los méritos que ha tenido, por ejemplo, Suárez, Benzema, Lewandowski, por no haber estado en un equipo más competitivo antes. Si hubiera estado en el Bayern antes, Harry Kane seguramente hubiera sido muy recordado, porque creo que es un delanterazo tremendo. Y ayer, para mí la diferencia del partido es eso. Empieza encajando dos goles muy rápido Flamengo, el primero por un gol en propia, el segundo por un desvío de un tiro de Harry Kane. Te plantas 0-2 con un Bayern Múnich y por muy bien que juegue Flamengo, por muy bien que tal, es que el factor psicológico siempre os lo he dicho y cada vez va a más en el fútbol, porque obviamente en la vida cada vez el factor psicológico es más importante, pues en el fútbol también lo es. Empiezas 0-2, minuto 9 de partido, perdiendo con el Bayern Múnich. Ves a los jugadores que tienen enfrente, el Bayern, que son portentosos, son muy buenos. Por cierto, partidazo también de Joshua Kimmich. Y dices, ¿y ahora qué hacemos? Aún así, Flamengo me sorprendió, porque no tiró la toalla en ningún momento. Se puso 1-2. Luego es verdad que le marcan el 1-3 al filo del descanso Goretzka, pero ahora sí vuelve a marcar el 2-3 y luego ya sí, bueno, casi al final, el minuto 70 o 75 creo que fue, marca Harry Kane el 2-4 definitivo y ahí así que Flamengo ya baja los brazos. Pero fue un partido muy igualado, sinceramente, a pesar del 0-2 y demás, Flamengo sigue intentándolo. Es verdad que luego la segunda parte, a raíz del cuarto gol, un poco antes, minuto 70 así, minuto 65, ya el Bayern como que ya se consolida más en el partido, pero para nada fue un partido desigual, fue un partido más reñido incluso de lo que yo pensaba, porque yo con el 0-2, sinceramente, ayer estuve a punto de decir, ya está, se acabó. No de dejar de verlo, pero sí de decir, por decir, si es que ahora ya no van. Y me da pena, porque me gusta que los equipos que juegan muy bien, lleguen hasta fases finales. Yo creo que si Flamengo se hubiera enfrentado a Palmeiras o a Botafogo, estaría en la siguiente fase. Pero te enfrentas al Bayern. Que el Bayern he de decir que, sinceramente, yo lo veo. Y a ver, me impone respeto porque es el Bayern, el escudo siempre está ahí, es lo que os he dicho muchas veces con Barça, con Madrid, etcétera. El escudo lleva mucho peso detrás. Pero Kompany me sigue sin parecer un gran entrenador. No me sigue sin parecer un entrenador de la leche. Creo que el Bayern podría tener mejor entrenador. Y luego en cuanto a jugadores, Neuer creo que obviamente ya no es el mismo por la edad que tiene. Tayo Upamecano me parecen dos centrales que, bueno, uno muy lento, el otro muy irregular. Leimer no acaba de ser un lateral derecho, se ha reconvertido ahí porque era medio centro en el Leipzig. Luego, en el centro del campo sí que verá que Goretzka no es el mismo tampoco, aunque Pavlovic tiene muy buena pinta, pero lo considero también un poco irregular. Y luego, sobre todo, arriba, Musiala ayer no sé por qué no salía de inicio. Pero Gnabry, Coman, son jugadores que tampoco... No sé, Sané irregular, además se va a ir y yo creo que él mismo lo sabe que se va a ir y no quiere cometer riesgos y demás. Creo que se va, no sé, al Galatasaray o al Fenerbahce, creo que al Galatasaray se va Sané. El único Olis a mí me encanta, Olis me parece un extremo muy, muy, muy a tener en cuenta. Y Harry Kane, y cuando juega Musiala, pues bien, pero ahí Coman, Gnabry. Y aún así, oye, aún así con ellos dos, lo hizo bastante bien la primera parte porque se fueron ganando 1-3 al descanso, ¿no? Pero es verdad que no me impone tanto respeto en cuanto a entrenador y en cuanto a jugadores como me pueden parecer otros equipos. Dicho esto, el Bayern obviamente puede ganar al PSG, claro que puede ganarle, va a ser una eliminatoria muy, muy reñida que comentaremos en el canal, haremos la predicción como siempre y demás. Pero me refiero, yo sí, por ejemplo, soy el Madrid y me planto en semis, yo prefiero al Bayern que al PSG.
obviamente, creo que no hace falta explicar mucho, pero creo que es algo normal y algo que, oye, no es por quitarle méritos, porque no es menospreciar al Bayern ni mucho menos, porque ayer el partido que hace también es muy serio, porque hay que ganarle a un equipo que juega muy bien como el Flamengo. Es verdad que no tiene los jugadores que tiene el Bayern y ahí yo creo que decanta el fútbol sudamericano respecto al europeo. Es ese, en la calidad de los jugadores que obviamente se van de Brasil muy jóvenes y demás. O como por ejemplo leí ayer un artículo en el que decían que claro, que la diferencia la marcan los delanteros. En Brasil los delanteros cuando despuntan se van rápido de allí. En cambio aquí ayer ¿cuál fue la diferencia? Mirar el delantero que tenía Flamengo y mirar el delantero que tenía el Bayern. Es que creo que ahí te marca mucho la diferencia y es que el Bayern no necesitó más que 4 tiros a puerta para marcar 4 goles ayer en el partido. Verdad que los penaltis, o sea, el penalti, hay ocasiones que, bueno, puedes tenerlas más claras o más complicadas, pero es que son 4 tiros y 4 goles. O sea, ¿qué queréis que os diga? El tiro a puerta, vale, no lo consideras, pues, como tiro a puerta, pero el otro sí. Entonces, bueno, al fin y al cabo, creo que el Bayern y el PSG nos van a dar una eliminatoria muy, muy reñida. Creo que obviamente más que si hubiese sido un Flamengo PSG, sobre todo por nivel de jugadores, que al fin y al cabo el fútbol, quieras o no, lo hemos visto con Madrid estos años. Madrid solamente por nivel de jugadores ha ido ganando Champions, no ha hecho falta a nivel colectivo jugar de fábula, simplemente con hacer 3-4 cosas bien le ha servido, sobre todo por el pedazo plantillón que ha tenido. Y creo que aquí ayer pasó algo muy parecido. El Flamengo sí que es verdad que creo que juega mejor que el Bayern. No fue durante todo el partido mejor, pero sí que hubo bastante... ¿cómo decirlo? Bastante igualdad en cuanto a juego ayer en el partido, no en cuanto a resultado. Pero creo que obviamente un Bayern PSG tira mucho más y va a ser mucho más reñido que si hubiera sido un Flamengo PSG. Aún así, todos mis respetos a Flamengo. Me ha parecido un tremendo equipazo en este Mundial de Clubes y me llevo el aprendizaje de eso, de que allí en Brasil, pues oye, por mucho que el nivel individual no sea tan efectivo como en Europa, creo que hay equipos que juegan mejor que otros europeos y que si tuviesen, ya no digo toda la plantilla, pero 2 o 3 jugadores de nivel, creo que podrían hacer mucho más de lo que han hecho en este Mundial de Clubes, que no es poco. Creo que de los equipos no europeos, los que más han clasificado han sido de Brasil. Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense. Y no sé si me estoy dejando alguno. No, creo que esos son de los brasileños los que más, porque luego por ahí está Rayados, el Al Hilal y perdón, y no sé si me dejo para ahí algún otro que haya sido... Bueno, y el Inter Miami. Esos 3 han sido, aparte de los no europeos, aparte de los brasileños, los que se han clasificado. Así que, oye, sinceramente, mis respetos al fútbol brasileño, que ha tenido bastante impacto en este Mundial de Clubes. Y que para eso también yo creo que sirve un poquito el Mundial de Clubes, ¿no? Para darnos cuenta que no solo es el fútbol europeo, sino que hay más fútbol fuera de Europa. No quizá a nivel individual de jugadores, pero sí a nivel colectivo, hay que tenerlos muy en cuenta. Así que, chicos, PSG y Bayern será el duelo de cuartos de final, el duelo que deparará si pasa el Madrid contra la Juve y contra Monterrey, contra Rayados o contra Dortmund, lo que podría ser unas semifinales, así que habrá que estar muy pendiente de ese partido, lo comentaremos en el canal cuando llegue el momento. Sin más, dejo por aquí el vídeo, si os ha gustado, un like, suscribiros, comentar, activar la campanita porque sabéis YouTube que hay que subir un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.